Abrazo, mi cariño, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, más hoy atendiendo esta invitación a un encuentro que ha sido esperado por muchos de ustedes que estuvieron con nosotros hace unos días atrás con este maravilloso maestro argentino, Daniel Fermíndez, que nos ha dado la oportunidad de seguir aprendiendo de ese mundo espiritual que él conoció hace unos cuantos años atrás y que ha sido revelador para su vida, como también para la vida de todos aquellos que durante ese día a día, pues van apareciendo en su camino, recibiendo su conocimiento y empezando a ver la vida cada vez mejor cuando empezamos a verla desde el mundo espiritual. Mi querido Daniel, un gran abrazo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ti y a todas las personas que concurren al vivo. No, muchas gracias. Hoy estamos cumpliendo lo prometido de poder reunirnos con las personas que querían estar con nosotros, que querían estar con Daniel, para preguntarle tantas cosas que estuvimos conversando en el encuentro anterior, donde hablábamos qué sucedía desde el momento de la trascendencia hasta el momento de la reencarnación. Son preguntas que son muy importantes, que muchas personas se hacen, que muchas personas dicen, pero bueno, yo no entiendo tanto conocimiento en el mundo espiritual. ¿Qué sucede cuando yo voy? Una de esas frases, Daniel, que usted utilizó en ese encuentro que tuvimos hace unos días, usted dijo algo, entre tantas cosas lindas, dijo algo que me pareció maravilloso poder comprenderlo, y vamos a iniciar esta conversación pidiéndole también a las personas que están con nosotros ahora que hoy son ustedes los protagonistas. Todas las personas que se conecten con nosotros son los entrevistadores. Ustedes, por favor, coloquen las preguntas en el chat. Yo se las voy pasando a Daniel y vamos a tener una conversación fluida, amena, sin afanes. Nunca lo hemos tenido, pero hoy menos porque se trata de poder interactuar y de poder conocer tantas cosas del mundo espiritual. Esa frase suya, Daniel, decía lo siguiente: la morada en el cielo se construye aquí en la tierra. Parte de lo que nosotros vamos a experimentar, eso que nosotros queremos vivir al momento de la trascendencia, lo construimos nosotros aquí en esta experiencia humana. Exacto, exactamente. Venimos a la Tierra a conocernos y a ver de qué somos capaces y qué puede haber en nuestro interior que nos esté limitando. Y el principal limitador que tendremos que encontrar, pero a partir de con humildad ver nuestra vida, el principal limitador será nuestra ignorancia. Es decir, lo que ignoramos de nosotros mismos y la ignorancia que tenemos al respecto de la naturaleza en la que estamos evolucionando, ¿no? Y venimos a conocer, porque es el origen y es la raíz de aún de lo espiritual. Muchas personas piensan en separar las cosas, ¿no? Como que la materia está por un lado y la espiritualidad o el Por espíritu por otro, el otro. sí, Pero en realidad todo enraiza en la tierra y luego se eleva hacia el cielo. Entonces, así también es nuestro espíritu. Estamos anclados en esta tierra, pero por un tiempo. Ese tiempo también depende de cuánto nosotros dediquemos a crecer para poder llegar a dar frutos, que esos frutos en verdad sean nutritivos, sean ricos, de bien para todos, y entonces de esa manera podamos llegar a superar esta experiencia de paso por la Tierra para continuar con el crecimiento y el desarrollo ya en planos superiores. Pero bueno, todo va paso a paso, pero justamente a partir de lo que estamos haciendo aquí en la Tierra, es que vamos construyendo, generando los materiales, adquiriendo el conocimiento, para poder construir esa morada en los cielos. Cuando lo que tomamos aquí en la tierra lo convertimos en valores espirituales, es decir, todo lo envolvemos con amor y con amor lo multiplicamos entregándolo, brindándolo en servicio a los demás, es que así vamos construyendo esa morada. Entonces el cielo nos puede abrir las puertas porque ve a hijos amorosos del cielo que viven y están dispuestos a sacrificarse por ese amor. Sacrificarse por ese amor es dejar de lado tantos intereses materiales limitantes que solemos tener y que perseguimos vida tras vida.
Cada vez que venimos a este mundo, hoy podemos decir, no me acuerdo las vidas pasadas. En otro momento no se hablaba de vidas pasadas, salvo en alguna cultura que sí lo hablaba, pero aún en cuando no hablábamos o en este momento que hablamos, las ignoramos normalmente y más nos enfocamos en vivir esta vida presente. Y esta vida presente pensamos que solamente tiene que ser en que se despierte interés o sepamos administrar solo lo presente, y lo presente es lo material, es lo concreto, es Sí, lo seguro. Y entonces es en donde más nos enfocamos. Cuando hacemos bien eso, porque no es que esto esté mal, sino que lo administramos bien y vemos la materia y el presente desde el espíritu eterno que somos, es en donde empezamos a ver el lugar que nos toca vivir, habitar y desarrollarnos en conciencia como una parte de ese todo del que formamos parte y conoceremos y al que nos tenemos que abrir. Entonces, vamos a ir dejando de lado lo material por propio entendimiento e ir aferrándonos más a lo espiritual. Entonces, de esa manera, envolviendo con amor nuestro día a día, es que vamos construyendo esa morada de los cielos. Es decir, cuando hemos aprendido todo lo que esta escuela tiene para enseñarnos, es que no necesitamos venir más a la escuela a aprender como lo solemos encarar y entender, que es el aprender de las enseñanzas que me da la vida, pensando que esto tiene que ver casi exclusivamente con lo que voy a recibir de la vida. Entonces suelo estar atento a qué me va a entregar la vida y como expectante. Pero no veo que la vida también me entrega y me acerca problemas, dificultades, personas conflictivas, con el fin de que también aprenda a través de todo esto. claro. ¿Y qué tengo que aprender a través de todo esto? A resolver, que desde mi compasión sienta y entienda que el que está envuelto en un conflicto, que no sabe salir adelante, que tiene un obrar egoísta porque nunca aprendió a vivir de otra manera, y muchas veces no aprendió a vivir de otra manera porque nadie se acercó a su vida a hablarle que había otra manera para vivir. Sí, Entonces, muy probablemente el cielo me acerque a él o lo acerque a mí, no para crearme conflictos, y yo no debí crecer pensando en evadir y evitar los problemas, sino que debo de crecer para ir preparándome para poder enfrentar los problemas. Si algo nos aqueja y nos distrae, son los problemas. Y todo problema que no resolvemos es algo que queda pendiente y que llevamos a la rastra. Entonces, cuando resolvemos los propios, es que podemos enfrentar, porque entendemos mejor los ajenos, porque previamente vivimos los propios, ¿no? Entonces, si yo puedo rescatar la luz del problema que alguna vez visitó mi vida, ya no está más el problema en mi vida porque lo resolví y claro. rescaté de él y tomé lo más valioso, que es el conocimiento, ¿no? La luz. Entonces hoy voy por la vida con esa luz. Esa luz ilumina mi camino, esa luz me lleva a ver que todo problema tiene una enseñanza y que parte de lo que venimos a aprender, que es en sí lo que quiero decir, no es solamente a distinguir lo que me puede ser útil pensando en algo que voy a recibir directamente, sino que lo que nos es muy útil para el espíritu y ayuda en gran medida a construir esa morada en los cielos, es también estar atento a la necesidad de los demás y ver yo cómo puedo servir en su necesidad compartiendo lo que yo pude rescatar de valor de los problemas que me visitan. Entonces, llevar ayuda, brindar servicio, es decir, la persona que es servicial, la persona que busca ascender a los cielos y piensa que esto es escalón por escalón, sí, al principio es en el lugar de descanso tal vez o de mayor tiempo de estadía, es dedicarse a conocer las propias necesidades, pero en la medida empezamos a ascender, vamos dejando de lado la propia necesidad porque comenzamos a pensar más en los demás y esta magia es la obra del amor. Cuando estaba solo, pensaba solo en mí. Cuando estuve con alguien, ya pensaba en ese alguien. Cuando estuvimos con alguien durante tiempo creciendo en ese amor, fue creciendo esa familia y fueron llegando hijos. Y el amor
conoció otra forma de ser y de expresarse, para acompañar a quien viene desarrollándose en esa individualidad. Vamos experimentando todo esto, pero en algún momento también lo trascendemos y empezamos a sentir ese amor aún por el desconocido, cuando hasta ese momento solo sentíamos amor por aquel que conocíamos, por aquel que Claro. pensaba como nosotros, que consentía lo que hacíamos, que nos brindaba lo que esperábamos. Y nos fuimos abriendo y vimos que podíamos ir más allá. Entonces, cuando vamos más allá, es que rompemos a veces como ese círculo vicioso, cómodo, de estar brindando amor ahí en donde es bien recibido y donde es retribuido. Y salgo más allá, a ir, a ese mundo donde desconozco la necesidad de las personas, pero sé que la hay, y son muchas. Desconozco la vida privada y particular de esas personas, pero me interesa poder ser útil para llevar alivio. Y la manera de Sí, llevar alivio es a lo mejor llevando remedios. Y los remedios los encontré porque primero conocí mis enfermedades y me dediqué a buscarlos y pude sanar. Y entonces ese remedio es el que llevo hoy en la vida. Esta actitud es la que nos lleva a ir construyendo esa morada en los cielos, porque estamos dejando de a poco, paso a paso, el mundo sí, material que ya no necesitamos y vamos aprendiendo que al principio pensamos en lo que podemos obtener, pero en la medida que vamos creciendo y ujú, obtenemos lo que necesitamos, empezamos a pensar cada vez más y a estar activos cada vez más sí, en este arte de dar, de claro. brindar. Y Es, eso quería notar, Daniel, que es tan importante porque a veces se entiende de una manera, siento yo equivocada y errónea, que la espiritualidad va en contra de lo material. Es decir, entre más pobre soy, más espiritual soy. Porque siento que si tengo, no soy una persona espiritual. ¿Cómo ve usted esta reflexión que a veces se ha malentendido o se ha bien entendido? Porque dependiendo, yo quiero sí. escuchar su respuesta, Daniel, porque nos han dicho, nos han inculcado, ¿no? Que si yo tengo, soy una persona avara, pero resulta que no es lo que yo tenga, sino cómo uso lo que tengo. ¿Qué piensa Daniel de eso? ¿La espiritualidad significa pobreza o la espiritualidad puede significar riqueza y prosperidad? Exacto, exacto. Está, muy claro en la misma pregunta la respuesta o la realidad. Es que, no es que me hace mal la materia o lo que poseo materialmente, sino cómo lo administro. Yo insisto siempre, si nosotros ponemos todas las cosas materiales en algún lugar y todos nos ponemos a ver esas cosas materiales, vamos a ver que van a seguir ahí siempre inertes, sin capacidad de ella de poder modificar nuestra realidad, afectarla de alguna manera, ni siquiera beneficiarla. Sin embargo, cuando nosotros las tomamos y empezamos a manejarlas y administrarlas como si fuese algo propio y yo puedo hacer con ella lo que quiero, en lugar de distinguir que hay una diferencia entre hacer lo que quiero y hacer lo que debo, porque para hacer lo que quiero, a lo mejor apenas sopla ese viento, o como se dice hoy, siento que fluye un impulso, lo tomo y lo sigo. Hago lo que quiero. Es lo que quiero en este momento y lo hago. Pero lo que debo no es tan fácil, porque lo que debo es algo que tengo que analizar. Entonces, cuando voy a poner en riesgo la semilla que Dios me dio, porque voy a darle algún destino, tengo que ver cuál es el destino. Como decía Jesús, ¿no? De la parábola del sembrador. No es lo mismo tirarlo sobre una piedra, tirarlo entre espinos, que ponerlo en una buena tierra. Que tengo que, no es solamente ponerlo en una buena tierra, cualquiera de nosotros sabemos que no crece por sí solo. Claro. Depende de toda una atención y una dedicación. Entonces, si yo me tengo que poner a cuidar lo que va a crecer, en parte tengo que sacrificar esos impulsos que tengo de querer andar por el mundo haciendo lo que quiero. No, tengo que acompañar esto que viene creciendo. No debo de frustrar todo lo que es el avance de mi espíritu y el religarme con mis hermanos, con el Creador desde el espíritu. No debo dejar esto de lado, pero debo de cuidar esto que tiene que crecer.
Entonces, cuando esto viene creciendo, viene desarrollándose, necesita de la presencia, del aporte de la atención. Y eso a mí me va llevando hacia un lugar cada vez más elevado, ¿no? Entonces, desde ese lugar yo puedo tener cosechas y puedo servir y puedo brindar, pero todo esto que era una semilla y se multiplicó por 1000, no tiene por qué hacerme daño, porque no es que porque ahora tengo más que antes, esto me Sí, aparta del espíritu. No claro, se puede dar lo que no se tiene. Entonces, primero tengo que tener para claro. poder llegar a dar al que necesita. Inclusive, cuanto más tenga o más variado es lo que tenga, más podré atender a la necesidad variada de las personas. Claro, Porque si yo solo me aboco a sembrar arroz y solo arroz es lo que cosecho, solo tendré arroz para dar. Pero si yo hago la siembra de distintos granos, distintas simientes, tendré distintas cosechas más variadas y entonces habrá para las distintas necesidades de cada uno. Entonces hay que ver cómo lo administramos. Un maestro en los cielos es mucho más rico que un discípulo, pero sí, no es que porque sea más rico vive en un palacio y el discípulo en una humilde choza. Es decir, hay ciertas palabras que se utilizaron mal, inclusive en las escrituras, ¿no? Yo he podido saber que tal vez en la escritura dicen que dijo Jesús, cuando no es cierto porque está mal traducido, que dijo, bendito los pobres de espíritu, y una cosa es ser pobre y otra cosa es ser humilde. Es decir, una persona pobre de espíritu puede querer decir que de alguna manera tiene poco desarrollo su espíritu. Una persona humilde de espíritu es consciente de la pobreza o la pequeñez de su espíritu. Y si es consciente de la pequeñez de su espíritu, porque es humilde en su espíritu, se pondrá a trabajar para crecer. Y la manera de crecer en espíritu es expandirse en el mundo del espíritu. Y expandirme en el mundo del espíritu es llegar a los límites de mi propio espíritu dentro de mi libre albedrío y buscar de alcanzar y llegar llevando luz al espíritu de los demás. Expandirse en el espíritu es eso, es pensar en el otro, es sentir la necesidad del otro, es servir. Entonces, puede haber personas, y las hay en este mundo, que tienen materialmente mucho en el banco, pero que lo administran de manera tal que pueden darle trabajo a muchas personas que son sostén de una familia. Y ellos lo hacen sabiendo esto, no solo pensando en las ganancias que van a tener. Puede ser esto. Seguramente que los hay. Yo estoy seguro que los hay. No es que todo el que tiene dinero tiene que ser especulador. Podemos serlo, tenemos la libertad para hacerlo, pero depende de nosotros cómo manejamos y administramos. Porque, como hablábamos los otros días, nada hacia el final, y ahí me está viniendo a la memoria que decía yo, ¿no? Este, de cómo tenemos que trabajar por lo que nos vamos a llevar, no tanto o únicamente por lo que aquí se considera de valor, ¿no? Entonces, pensemos en que qué puede ser útil, qué puede ser de valor en los cielos si no lo claro. son las cosas materiales. Entonces, bueno, ahí está el desafío de cada uno de ver y de entender qué es lo valioso. Entonces, no venimos aquí a la tierra a interpretar un papel en donde vamos a actuar de el hijo amoroso para de alguna manera Dios nos felicite cuando volvemos al cielo. Tenemos que tomar conciencia del valor de todo esto. Y para tomar conciencia del valor de la luz, hay que haber conocido de alguna manera la oscuridad. Entonces, conocer la oscuridad tiene distintos grados de densidad la oscuridad. Hay oscuridades en la vida de muchas personas que les conducen a hacer cosas que en verdad llevan mucho mal a través de su vida a la vida de otros. Hay otras cosas que más dañan a la propia persona que está llevando adelante la acción que a otros, pero siempre muchos son al fin y al cabo, más directa o indirectamente, que salen perjudicados. ¿Cómo administremos? Es que modifica todo esto. Claro, Entonces, no es que lo material es malo,
a ver, hay muchas cosas que están erróneas. Sí, Em, Jesús, Jesús tomó esa decisión de vivir a través de pedir del amor de Dios, ¿no? Una hogaza de pan, porque se comprometió con esto de llevar la enseñanza. Entonces, si uno va a llevar la enseñanza por el mundo como Jesús lo tenía que hacer, no podía tener un trabajo fijo, tomar una familia, comprometerse, acompañarlos o dejar y abandonarlos para poder salir a llevar la misión. Tenía que haber una vida de orden. Y vino a la tierra no a experimentar las cosas que los hombres experimentan, sino que vino a mostrarle a los hombres las cosas que los hombres no experimentan, es decir, el claro. tomar compromiso con la vida del espíritu. Entonces, él decidió, lógicamente, porque así su misión se lo marcaba, tener una vida, si se quiere, de soledad. Pero esa vida de soledad era de soledad en cuanto a lo que, cómo lo podemos encarar desde el humano, ¿no? No tener una pareja, no conformar una familia, no tener un lugar fijo en donde estar. Hoy estaba aquí hablando y por la noche no sabía dónde iba a dormir y al día siguiente tal vez dónde iba a estar, pero en definitiva sí sabía que lo que le impulsaba era servir y estar ahí en donde fuera posible estar sirviendo, llevando lo que tenía como conocimiento. Entonces por eso decidió no tomar cosas materiales, pero no es que porque la materia es mala, porque de hecho el maestro tomó un cuerpo y es materia y no es malo y, Claro, y tuvo que pagar impuestos, como dice la escritura, para entrar a determinados sí, poblados donde se cobraban impuestos. Y había uno de los 12 personajes que le seguían, que era el que administraba los pocos bienes que había, que era de contribución de algunas personas para tratar de retribuir de alguna manera lo que recibían, ¿no? Ante lo que sí, recibían. Entonces, bueno, por eso se pudo pagar y surgió la moneda y estaba cuando se pidió esa moneda. Y por eso Jesús dijo sabiamente, como todo lo que expresó cuando los cuestionaron que querían cobrarle impuesto al maestro para llevar la enseñanza, ¿no? Entonces les dijo, denme una moneda. Le alcanza la moneda y nos muestra, dice, la cara de quién está en esta moneda. Y la cara del César. Bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, obrar de manera justa en el mundo. Si no hubiesen tenido moneda, muy probablemente no podían entrar. Entonces, no es que la materia es mala, depende para qué la sí, utilizamos y cómo la administramos. No hay que separar, hay que unir. Lo claro, que pasa es que no es lo mismo unir que mezclar. claro, Unir es ser consciente de los ingredientes que estamos utilizando, de las cantidades, proporciones, órdenes en el que los tenemos que ir incorporando para producir qué. Pero entonces hay que tener mucha inteligencia, mucha vocación e ir aprovechando toda esa experiencia para el desarrollo de la conciencia. Entonces todo eso nos beneficia y nos ayuda a crecer. El universo visible desde este plano material es el universo que se expresa en el mundo material. Y los planetas y los soles y las galaxias están construidas de materia, y la materia no es mala, eso no le hace mal a nadie. Es decir, claro, Dios se expresa a través de la materia. Lo que pasa es que lo más rico y valioso en toda materia es el espíritu. claro. Daniel, voy a Entonces, empezar a sí, poner aquí en pantalla las preguntas que pregunta. todos ustedes, las personas que están conectadas con nosotros, quieran hacerle a Daniel. Ya hicimos una introducción, queríamos darle el tiempo que llegaran otras personas que estuvieron con nosotros en el encuentro pasado, para que podamos empezar a interactuar con ellos. Yo voy a colocar la primera, que yo creo que es una pregunta que es muy interesante y es una pregunta de Ariel Domínguez Torres. Ariel dice, Daniel, ¿me puede decir qué opina de la Biblia y del Dios de la Biblia? Bueno, siempre digo algo que a lo mejor a muchos les genera conflicto, pero la Biblia es un libro que recopila historias, es decir, acontecimientos que se dicen se registraron en un pasado. Entonces, pueden haber cambiado muchas cosas o haber sido muy distintas esas cosas, por un lado. Por el otro, en parte hablaba hace un momento.
Eso se habló, se escribió, se transcribió en lenguas que algunas de ellas ya están muertas, o desaparecidas, o en muy pocas personas pueden llegar a tener la noción para interpretar esas lenguas. Y entonces las palabras que se utilizaron para traducir a veces no fueron las apropiadas, como por ejemplo decir, hablar de la ira de Dios. Dios no tiene ira, Dios es amor. Dios no pierde la paciencia ni el control porque algo no le sale, como si nos puede pasar a nosotros. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ser interpretadas y entender que en el mejor de los casos ha habido personas que han tratado de que estas palabras que llegaron a su vida, tal vez de Dios, puedan llegar a los demás y han tenido que encontrar la manera de que pueda llegar. Para que pueda llegar, y más hace milenios, no, es decir, ¿cuánto se conoce? ¿Desde cuándo se conoce que existe la escritura? Pero esa escritura no es que era como el día de hoy algo al alcance de cualquier ser humano. Entonces, no es que todas las personas que tenían un contacto con la divinidad podían y sabían escribir. Entonces ellos relataban, y cuando iban a relatar, ¿qué relataban? Hagan el ejercicio ustedes, traten de recordar 2 minutos de las cosas que yo estoy diciendo en cualquier punto o cualquier otro, y traten de repetirlo de una manera fiel y pasarlo a un papel. Enseguida se entremete la cabeza y empieza a hacer sus análisis, a sacar sus conclusiones, a cotejar, a comparar con cosas que ya se saben, y enseguida me cuestiono, no puede ser, a mí me habían dicho de una manera distinta, yo pienso de otra forma, entonces cuando lo tengo que transcribir o compartírselo a alguien que lo va a pasar en un papel, va a estar muy contaminado por mis propias conclusiones y no va a ser solamente tan claro lo que se expresó. Entonces, en las escrituras hay muchas palabras, hay muchas reflexiones que son de la propia mente de las personas que participaron, y después también está fragmentado, porque los papiros en los que se encontró alguna escritura se fueron fragmentando, intentaron completar, Sí, porque está fragmentado, porque es una parte que era parte de todo un contexto el cual no conocemos, y entonces tal vez introduciéndolo dentro del contexto tienen otro significado. Hay que tomar como con pinzas. Yo no lo tomaría tan literal, cómodo y fácil como muchas personas lo quieren tomar, y que claro. decir la Biblia es la palabra de Dios. La palabra del Dios viviente es la que pronuncia constantemente. Dios no está hablando sin sentido, pero está buscando llegar a la vida de todos para que a través de su palabra cada uno le encuentre sentido a su vida. Entonces, no venimos de los cielos a la tierra a aprender a leer para leer la palabra de Dios en un libro, para poder entonces de esa manera valorarlo y volver al cielo. Es decir, no tiene, a mi entender, mucho sentido esto, de que se piense de esa manera, ¿no? Entonces, yo pienso que hay mucha verdad, pero así también se puede generar mucha confusión y hay mucho enigma. Entonces, en ese enigma se da rienda suelta a la imaginación, y esto puede Sí. generar complicaciones. Es decir, Y que nos han la vendido a un verdad Dios nos hará libres. castigador, Daniel, ¿no? Nos han dicho del Dios castigador, nos han hablado tanto del pecado, nos han hablado tanto del infierno, nos han hablado Sí, tanto de porque es una cosa muy curiosa, ¿no? Dios es amor, sin embargo, la manera como han querido que nosotros amemos a Dios es a través del miedo. Y sí, resulta que amar a través del miedo, pues si pongamos nosotros en la tarea de ser padres de familia y mi hijo me tenga que amar a mí, porque si no me ama yo lo castigo y lo claro, golpeo. O sea, cuando sí, hacemos sí, esa similitud, nos decimos, no, no, aquí hay un Dios que no es el que yo conozco. Yo conozco un Dios distinto. exacto. Inclusive eso que estás diciendo, como que le da pie a una frase que a lo mejor, bueno, es modificada de la original.
pero tal vez representa más la realidad, que hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza. Claro, al contrario, sí, claro. Claro, es decir, pensamos que Él es así. Sí. En la Escritura Dios dice, y es verdad, perdón porque estoy con la garganta No, usted complicada, venía digo, va a contarle sepan un poquito a disculpar. las personas que están conectadas con nosotros. Daniel estaba moviéndose a kilómetros para poder estar con nosotros ahora, cosa que le agradezco porque pues es un esfuerzo en todo caso, donde usted habita, que es un lugar hermoso, lleno de naturaleza, pues moverse a otro lado. Entonces, claro, cansancio, bueno, todo eso se lo reconocemos, se lo valoramos mucho, Daniel. Bueno, gracias, pido disculpas. Es decir, Dios dice, yo reprendo y amonesto a los que amo, pero no dice castigo, porque nosotros estamos en la misma situación, como hablabas, Cristian, de que si tengo hijos, cuando están haciendo algo que es incorrecto, los reprendo. Pero reprenderlo no es solo gritarle y amenazarlos. O sea, no es justamente castigar, sino reprender es de alguna manera con la voz de autoridad que nos puede dar el amor, es ponerle un freno a la actitud. Y poniendo un freno a la actitud, llevar claridad. Reprendo y amonesto. Reprendo es stop, alto. Amonesto es, de alguna manera, esclarezco, les llevo claridad. ¿No? Entonces Dios nos dirá, fíjate que lo que estás haciendo te conduce a un destino de dolor. Entonces, no es que nos castiga por lo que hicimos. Si yo hago algo mal, que sería una acción y es algo que estoy dejando en este mundo, que estoy sembrando, que estoy expresando en mi vida, si lo entiendo como algo que estoy sembrando, ¿qué pienso que voy a cosechar, no? Si es mal lo que estoy sembrando. Entonces, si llega dolor después en mi vida en algún momento, nadie siembra en el momento y en el momento cosecha. Todo lleva un tiempo. Sí, claro. Entonces, hemos sembrado cosas en otras vidas que estamos cosechando ahora. Y hoy a veces llega dolor y amargura y no sabemos por qué. Porque yo he tenido una vida ejemplar, yo no le he hecho mal a nadie. Mucha gente dice, yo no le he hecho mal a nadie. Sí, Claro, puede ser que no hayamos tenido la intención, pero a veces indirectamente, por seguir nuestro egoísmo, lastimamos a otros y no los vimos porque sí, solo mirábamos lo que íbamos a obtener, no lo que podía estar alcanzando a otro de nuestra acción. Entonces, Dios no nos castiga, sino que son las consecuencias de nuestras acciones, las claro. consecuencias también de nuestra ignorancia. Entonces, cuando voy a sembrar, tengo que ver qué es lo que estoy sembrando, porque será lo que se va a multiplicar. Claro, Si pongo una semilla de maldad, se multiplicará por 1000. Es decir, llegarán estas cosas a mi vida. ¿Llegarán a mi vida para qué? Para que pueda vivir, sentir en primera persona lo que he sembrado. Porque es la mejor manera de poder llegar a conocer, pero no es un castigo divino. no, No es que Dios nos está castigando, es lo que estamos teniendo. Entonces, tener libre albedrío es lo que comprende, como que uno tiene que la libertad de tomar decisiones, pero también tiene la responsabilidad de hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones que uno tomó, de las acciones que uno llevó adelante. Entonces, bueno, hablábamos de la Biblia. Dios no es castigador o del Dios que ahí se presenta, ¿no? El Dios es amoroso. No sé, es difícil hacer comparaciones. Yo les ponía el otro día el maestro como el inmenso océano y el discípulo un grano de arena en la playa. Imagínense con Dios, ¿no? Es decir, el universo. Ni una sola hoja cae de un árbol sin su consentimiento. ¿Puede un ser humano que recibe un mensaje de Dios poder comprender a Dios por ese mensaje, poder analizarlo, poder de alguna manera definirlo como tal o cual? Va mucho más allá de nuestro entendimiento, de nuestra imaginación. Pero lo que sí sé y puedo expresar, y lo debemos de sentir todos en el corazón, que es amor. Porque solo alguien amoroso nos da la libertad de tomar decisiones pese a que no claro. tenemos conciencia de lo que estamos haciendo.
Y nosotros, o los humanos, no somos capaces de hacer eso. Ponemos control, estamos frenando, manipulando, ¿no? Sí, Acosando, persiguiendo. Él nos da la libertad, pero también no nos dio una libertad de ser seres inconscientes que no tienen ninguna experiencia, sin ninguna base, ningún apoyo. Nos dio amor y nos creó con amor. Y ese amor está al alcance de nuestro corazón. Entonces depende. Si nos abocamos demasiado a escuchar el ego, él nos va a conducir a cosas materiales, pasajeras, que piensa son de valor, porque en el momento le sacamos algún provecho, pero no estamos pensando en el futuro que estamos forjando en esas acciones. Si claro. hablamos del corazón o le escuchamos y hacemos lo que él sugiere, nos habla de sembrar, nos habla de cuidar lo sembrado, nos habla de que esto un día fructificará, nos habla de que no nos preocupemos por si veremos los frutos, lo cuidemos hasta el fin de nuestro día comprometidamente, para que otros que vienen detrás tal vez puedan llegar a alimentarse de esto. No pensar en el presente como la única oportunidad que tengo de sacar provecho, sino que es el momento que tengo para poder hacer algo de provecho para bien de todos, ¿no? Sí. Hay muchas preguntas, Daniel, de todo tipo. Yo le voy a ir colocando aquí, va a ser muy variado, porque hay muchas preguntas con diferentes temáticas y inquietudes. Aquí hay uno que es bien interesante que escuchemos lo que opina Daniel, porque tradicionalmente pues hemos mirado o hemos tomado decisiones luego que una persona trasciende. Viene la pregunta, ¿se entierra? ¿Es bueno enterrar el cuerpo físico o cremarlo? Y si se crema, yo le agrego a esta pregunta que hace Janel García, ¿cuántas horas después de que el cuerpo ha fallecido, porque el cuerpo tiene su tiempo límite, cuántas horas después es recomendable cremarlo? Porque, bueno, yo quiero escuchar a Daniel. Bueno, claro, también en las escrituras dice, ¿no? De la tierra venimos y a la tierra volvemos. Esto habla como si fuésemos alguien material, y no somos alguien material. Somos un espíritu que se expresa a través de esa forma material, que viene de la tierra. Venir de la tierra quiere decir está construida con materia. Entonces, lo que es de la materia, en la materia se queda, pero lo que es del espíritu siempre forma parte del espíritu. Nosotros, porque estamos aquí con vida y decimos reencarnamos o estamos encarnados, no quiere decir que hemos dejado el mundo espiritual, porque el espíritu está en el mundo espiritual. Entonces, lo que pasa es que los intereses de este espíritu a través de esta forma material están más abocados muchas veces a las cosas materiales y poco a lo espiritual, que es el mundo al que pertenezco, a la realidad a la que pertenezco. Cuando el espíritu abandona la forma física porque ha terminado su ciclo y su tiempo, sea porque esto se produce de manera natural, o sea, por vejez, porque el tiempo llegó, o accidental, o intencional, es decir, no importa. Cuando, no importa, perdón, no quiero faltarle el respeto a lo que puede llegar a pasar desde el mal que ejerce el ser humano, pero y el dolor que muchos puedan vivir por estos Claro. sucesos. Pero quiero decir, no importa en sí en cuanto a lo que quiero hablar de ese proceso del espíritu que ya perdió la conexión con su cuerpo físico, ¿no? Es decir, a ver, el coche que estábamos conduciendo, nos bajamos del coche y el coche quedó ahí, no se mueve más porque no hay conductor. Entonces, el espíritu se retiró. Pero el espíritu que se retiró queda de alguna manera vinculado a ese vehículo. ¿Por qué? Porque fue su vehículo, Claro. porque tuvo sus intereses, porque buena parte de su vida se enfocó a tener y buscar objetivos a través de ese cuerpo que son de interés y de valor para ese cuerpo, más que para el espíritu en sí. Entonces está muy apegado a él normalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que si ese cuerpo va a parar a la tierra y en la tierra tiene que descomponerse, y para descomponerse le lleva años, mientras todavía esa forma material, pese a que el espíritu cortó el lazo que tenía con ella, que le proveía de vida al cuerpo, por eso la muerte,
El espíritu sigue vinculado por otros, a través de otros vehículos, que también son el vehículo emocional y el vehículo mental. Entonces sigue teniendo todavía la noción de ciertos objetivos que él tenía, de intenciones, de amores a veces egoístas, ¿no? De aferrarse a seres queridos los cuales no quiere abandonar. Esto no está mal el amor. Lo que está mal es cómo lo limitamos al amor. Entonces, la expresión que tenemos es limitada por nuestra ignorancia o por nuestros escasos conocimientos. Si lo entierro, como dije, a ese cuerpo y se va descomponiendo, lleva años descomponerse. Y entonces también, mientras se está descomponiendo, es que sigue habiendo algún vínculo que de a poco se va diluyendo con ese espíritu. Si el cuerpo es cremado, en el momento, perdón por mi garganta, en el momento es que se corta ese lazo y el espíritu queda liberado de la forma física. Se le ayuda muchísimo al espíritu a través de la cremación del cuerpo, porque entonces no están ese rastro de su trayectoria en la tierra con los intereses egoístas que se pudieron haber generado en su vida. Cuando digo intereses egoístas me hablo de los que cualquiera podemos tener, ¿no? No estoy diciendo maldad, ¿no es cierto? O un egoísmo así avaro de querer eh, administrar todo como propio. No hablo de extremos, los puede haber, seguro, hay de todo. Pero el solo hecho de que esté esa forma descomponiéndose, sigo vinculado a ella. Y esa forma, toda forma en descomposición en el universo genera, es decir, es el origen de la energía negativa. Cercano a la Tierra hay una fuente enorme de energía negativa, que es la Luna. ¿Por qué? Porque la Luna se está descomponiendo. Todo objeto en descomposición en el espacio genera energías negativas. La energía negativa es necesaria para que se una a la positiva de manera equilibrada. Entonces, tenemos en grandes ciudades, grandes cementerios, con grandes fuentes y emanaciones de energías negativas que generan un gran desequilibrio en las poblaciones. Claro. Porque las personas no solamente reciben energía negativa por los cuerpos en descomposición, sino que las personas suelen ser, por dejarse llevar más por el ego, personas que están generando situaciones negativas, porque nos volvemos especuladores en lugar de administradores, por ejemplo. Entonces, si nosotros estamos generando energía negativa con nuestra actitud y encima lo que viene de fuera es más energía negativa, se potencia la negatividad. Bueno, es bueno para el espíritu que se ha cremado el cuerpo. Es bueno para el bien de todos los que estamos Sí. en este mundo, que se ¿Cuántas pase horas por ese. después, Daniel, cuántas horas después de que el cuerpo ha dejado de cumplir su función, se recomienda la cremación? Yo no sé si puedo yo decirles ese tiempo, porque tal vez me parece que esto lo regulará muchas veces las leyes, a veces de cada gobierno, de cada lugar que administra esto. Pero eh, no podría decir horas, la Ok, verdad que no tengo claro decirles horas, pero sí sé que habría que tomar la precaución y el recaudo porque somos humanos y erramos muchas veces aún sin querer, que ha habido casos en donde la persona aparentaba no tener vida sí, y en realidad era un estado catatónico, y entonces tiene que haber un tiempo de velatorio, tiene que haber un tiempo en donde también las personas que amaban al que parte presenten sus respetos, acudan y se acerquen a despedirle, se puedan sincerar con aquel sí, que parte. Tiene que haber ese tiempo también de procesar los vivos lo que pasó con aquel que partió
y también por aquel que partió, dar ese tiempo para poder tener esa comunicación, ese intercambio. Yo Claro, no hablaría de tantas horas que se sí. aplicarían a todos, Daniel, dependería de cada uno cómo lo vivimos. Sí. sí, hay dos personas que han sido muy importantes dentro de estos procesos recientes. Son dos medium que son de Brasil, casualmente los dos. Uno todavía nos acompaña en este plano humano, otro ya trascendió, creo que año 2004, que fue Chico Javier, tal vez usted lo recuerde o lo haya, Escuché, un lo hombre escuché. maravilloso. Y Vivaldo Franco, que es quien actualmente todavía nos acompaña, es un hombre ya mayor, de 90 y algo de años. Precisamente va a estar en mi ciudad este año, en el mes de noviembre, que yo aspiro a estar presente. Y ellos, que son unos medium que han tenido una conexión de un nivel maravilloso, con un reconocimiento y un respeto por todas las religiones y por todo el mundo. Ellos hablan de 72 horas, Daniel, Mm, que no antes de 72 horas, dicen ellos, porque yo con mi señora nosotros hablamos de ese tema, ¿no? mm, Y yo le digo a ella, y yo le voy a agregar aquí algo, que es mi sentir, y yo respeto, por supuesto, a todo el mundo que piense diferente, pero yo hago este aporte como mi forma de ver e interpretar esto que estamos conversando, Daniel. Y yo le digo a mi señora, ojalá algún día los cementerios ya no existieran, que ya no existieran los cementerios. Entonces, cuando conversamos de ese tema, hay personas que tienen sentimiento de culpa porque creen que su papá, su pareja, su hijo está enterrado en un cementerio, claro. ¿no? Y entonces dicen, y fue su cumpleaños y yo no fui a verlo, y era el aniversario y yo no fui a verlo. Todavía tenemos en el imaginario nosotros que seguimos siendo cuerpo. Por eso es que yo me atrevo a decir que un día sería maravilloso que los cementerios ya no existieran. Yo le digo a mi señora, con mis cenizas, plántelas en un árbol, ojalá en un guayacán que da flores muy bonitas, y cuando el guayacán florezca, pues es una señal de que sigo presente solamente recordándome a través de la vida. Pero el cementerio, Daniel, o estos lugares que usted hablaba muy bien de la descomposición de los cuerpos, además de esa energía negativa, también tiene una connotación de dolor muy fuerte. ¿Qué piensa usted de esto? Sí, sí, y totalmente, totalmente. Ese proceso de años de las personas están yendo a visitar, de recordar, de fechas, de mudar los huesos a un panteón, de luego retirar. Es decir, todo un proceso de dolor que se estira por años y por años, en donde no ayudamos al espíritu que parte con todo ese dolor que sentimos por su partida, porque de alguna manera desde el dolor estamos demostrándole, y muchas veces se lo expresamos, de que lamentamos que haya partido y que lo necesitamos y que no se aleje, qué falta que me haces. Es justamente todo esto se genera desde lo que es este mundo, que es desde donde aprendemos a valorar la vida de una manera muy limitada y pensando que porque ese espíritu abandonó la forma física, es decir, porque la persona que amo ha muerto, el amor ha muerto junto con la persona, pero el amor no muere, es la persona que ya no está. Y ese cuerpo ya está vacío, porque el espíritu lo ha abandonado. No lo ha abandonado porque lo echó al abandono, sino que en definitiva ya no está vinculado a él. Se cortó el lazo que lo unía con ese cuerpo. Y era ese lazo del espíritu unido al cuerpo por donde llegaba la vida. La vida es en lo espiritual, la vida eterna. La vida pasajera es en lo material. Aún lo que vemos grandes soles en el universo tienen un origen y se puede hablar de miles de millones de años, pero también hoy se puede saber que en tantos otros miles de millones de años dejarán de existir, cambiarán de forma. Es decir, lo material tiene un tiempo, depende de su masa, de sus objetivos, de sus procesos. Nosotros estamos experimentando aquí en la Tierra, en lo material, estamos experimentando lo que es pasar por todo esto para
saber valorar todo lo que también conoceremos desde el mundo espiritual cuando comencemos a estudiar en aquellos planos más elevados. Pero el interés se va despertando y debe despertarse en este mundo. Entonces, tenemos que saber, bueno, trabajar en lo personal, obviamente, cuando estamos vivos, en cuanto a los apegos y al entendimiento y al abrirnos a la muerte como parte de la vida, porque nadie termina con la vida si no es por la muerte, nadie se va de esta vida si no es por esa puerta. Entonces, entenderlo como una parte de la vida, pero entenderlo como una parte de la vida nos cuesta porque nos aferramos mucho a lo material Claro. y a los afectos que tenemos y a nuestros intereses, nuestros trabajos, nuestros sueños. Entonces, cuando tenemos que partir por lógica, no queremos abandonar la embarcación. Pero las personas que quedaron aquí eh, ven al que partió como algo que también les espera a ellos, y eso genera desesperación, genera dolor, genera angustia, y uno no lo quiere. Bueno, todo esto lo da como, de alguna manera, lo mantiene vivo esa existencia de esos cementerios. Yo estoy seguro que un día se cumplirá lo que quieren, ¿no? Que no habrá más cementerios, pero Yo será siento también eso. ese día en el cual la humanidad entienda que no tiene que estar presentando el respeto a una Claro. forma que ya no tiene vida. No, y que no Es, está ahí el ser amado. Es que ahí donde viene ese eso, tema, ¿no, Daniel? No, el ser exacto. amado no está ahí. Ahora está más cerca que antes, pero nosotros lo ubicamos en un espacio. Hay unas preguntas aquí que están muy relacionadas. Hay muchos comentarios de las personas que están con nosotros. Unos dicen es mejor cremarlo, es mejor ser cremado. Nosotros, bueno, aquí hay algo que me gustaría escuchar su mirada en relación a esto, Daniel. Ujú. Cosentino Cuglia Eli dice: "Tener las cenizas en casa es malo", y viene en complemento con Chechi Salazar, que dice: "Nosotros cremamos a mi amado hijo. Tengo las cenizas en casa y no me hace mal cada vez que las veo, sé que él no está ahí". La ceniza, al igual que el cuerpo, ¿qué deberíamos hacer nosotros correctamente con las cenizas? ¿Qué haría Daniel con las cenizas de un ser amado? Porque al final termina siendo una decisión muy individual y muy respetada, y por supuesto la decisión que cada uno toma yo la respeto profundamente porque es su sentir. Pero le hago la pregunta a Daniel. Daniel, ¿qué haría si tuviera las cenizas de alguien, de un ser amado suyo? ¿Qué haría con ellas? No las guardaría. Entiendo que justamente como dice la escritura, y no porque lo dice la escritura, es porque lo entiendo, ¿no? Es decir, lo que es de la tierra tiene que volver a la Bien. tierra. Pero em, por ahí la segunda pregunta o expresión se Sí, hablaba de que está ahí y no me hace mal o no nos hace mal, pero ¿nos hace bien? O sea, no es solo pensar en que nos puede hacer mal, si nos hace mal o no. Pensemos también, ¿nos hace bien? ¿Es necesario? ¿Qué ganamos con esto? ¿Qué puede ganar aquel ser amado que ha partido? El amor no va a morir, porque no importa cuánto tiempo haya pasado de su partida, no dejará de ser el ser amado que fue mientras estuvo en vida. Solamente ya no está la forma material a la que dirigirle ese amor que tengo y que siento, tal vez a través de palabras, de acciones, de demostraciones, de expresión de cariño. sí, No puedo porque no está en su forma física. Pero entonces a veces puede ser que nos aferremos tal vez a esas cenizas como todavía lo último que nos queda de manera material. Porque con respeto, como bien decías, sí, Cristian, ¿no es cierto? Cuando vemos esa urna en donde están las cenizas, ¿cuántas cosas vienen a nuestra cabeza de nuestro claro. pasado? ¿Cuántas cosas uno revive? ¿En cuánto riesgo corremos de que nos lleven esos recuerdos a momentos que fueron gratos, pero que no podremos revivir porque ya no es posible? Entonces,
si sabemos administrarlos, de que no nos ponemos en riesgo, de que no es esto a lo mejor una posible fuente de desequilibrio quiero decir que las cenizas no me van a desequilibrar, es como yo lo tome y administre mis emociones al respecto y los vínculos que tengo emocional con la historia, con el recuerdo, con la vivencia y las proyecciones que pude haber hecho, que nos van a poder cumplirse muchas de estas por lo sucedido. Si nosotros lo sabemos administrar, bueno, ahí estará, pero para todo tiene que tener un sentido. Yo, porque si la pregunta era para Daniel, yo no lo haría, Sí, porque ya está, y sigo teniendo ese amor que tenía y pasó por el proceso que entendí que tenía que pasar claro. y he querido desde acá y he tenido la intención y he buscado la forma de ponerme en manos de Dios para poder servir, si de algo sirve mi aporte y me entrega para ayudar a ese espíritu que encuentre su lugar de descanso. Claro. Pero no quiero retenerlo de ninguna manera cerca mío. Mm, Y sí, estando él en su lugar de descanso, aunque piense que está tan lejos que no me puedo comunicar, nada de esto va a conseguir que el amor que siento desaparezca. Pero bueno, una cosa es el amor posesivo de lo que poseemos, de lo que podemos tocar y palpar y expresarle y de alguna manera manejar nuestra comunicación. Y otra cosa es el amor que busca de dejar libre, que respeta las libertades y sí, entender que todo tiene sus tiempos. Pero bueno, justamente, y yo también quiero insistir en recalcar, ¿no? Toda decisión que se tome es personal y es respetable y es respetable, valiosa. claro, El valor está en que tomemos la decisión más clara y sana posible. claro. Ninguno jamás piense en hacer lo que alguien por esta ventanita que estamos Sí, mirando está diciendo, ¿no? mm, Cada uno tiene que usar su inteligencia, tomar sus decisiones y a partir de eso em, obrar, pero no estar haciendo lo que alguien dijo, porque al fin y al cabo eso no tiene que ver con el sí, despertar de nuestra conciencia. Yo les comparto mis conocimientos desde claro. mi experiencia. Daniel, Ustedes sacan sus conclusiones y toman sus decisiones. Sí. mi suegro, que era un hombre, él trascendió a los 93 años, más o menos. Un hombre lúcido, con un nivel espiritual muy bonito. Conversaba con mi señora siempre. Mi señora también tiene un nivel espiritual muy bello, precisamente inculcado por él, donde tenían muchas conversaciones todo el tiempo. Y él fue un hombre que después de los 50 años empezó a dedicarle su vida a ganarse esa morada de la cual usted nos hablaba. Él decía siempre que en esta vida nos ganábamos la de allá, que era la más importante, decía él. Pero traigo a colación esto, Daniel, por una razón, porque en las conversaciones que tenía con mi señora, una de las conversaciones era, él le decía a ella, entiérreme en tal lugar. Cuando yo muera, entiérreme en tal lugar. Y mi señora le decía, yo lo entierro donde usted dice, pero no cuente con que yo voy a ir a visitarlo, porque usted no va a estar allá. Y esa conversación de los dos era así. Y él le decía, claro, yo sé que yo no voy a estar allá, no tiene por qué ir. Yo voy a estar cada vez más cerca. O sea, son conversaciones de dos personas que son conscientes de quiénes son. Y cuando hablo de esto, para recordarle a esta audiencia y a esta comunidad maravillosa, nunca podremos olvidar quiénes somos. El día que empieza nuestro despertar espiritual, el día que empieza nuestra evolución, es el día que entendemos que no solo somos cuerpo, sino que la esencia verdadera de nosotros es que somos seres espirituales. Entonces el ser espiritual jamás se va a enterrar. El ser espiritual sigue vivo, pero en nuestra cultura seguimos pensando que está ahí. Y Sí, eso sí, nos sí. sigue generando dolor. Lo que usted decía hace un momento atrás, ¿qué ganamos nosotros con estar sintiendo eso? Aunque es respetable, por supuesto que es respetable, pero la pregunta tenemos que hacérnosla cada día, ¿no? El recuerdo debe estar Exacto. más presente en nuestro corazón de los seres que amamos. Es fea la comparación, porque estamos comparando una máquina con un ser humano, Ajá. la imagen y semejanza del creador. Pero el cuerpo es un vehículo, es el Sí, coche, el carro que conducimos.
El conductor ya no está dentro de ese vehículo porque ha partido y ha emprendido el regreso a su lugar de origen, habiéndose llevado tantas cosas que aquí aprendió. Y puede, aún habiendo partido, llevarse algo más que no obtuvo aquí en la vida, que es la consideración, la guía, el respeto de los que aún siguen vivos aquí, que serían esos seres que le amaban. Entonces, cuando están los seres que le aman desde este lugar, diciendo, toda la luz de mi corazón guíe, ilumine y te asista en el camino que debes de transitar para volver a la casa de nuestro Padre, a la morada del Espíritu, ¿no? Es decir, estoy dando lo mejor de mí, pero cuando de alguna manera a veces tengo los restos de esa forma, sigo yo vinculado Claro. emocionalmente y mentalmente. Es un desafío y cada uno, obviamente, es la decisión de cada uno y todas son respetables y Sí, todas son completamente. valiosas y son la experiencia personal de la que aprenderemos cada uno. Pero entendamos, ¿qué gano? O sea, no me hace mal, pero me hace bien, o le hace bien a quién, o no solo pensar en que si me hace mal o bien a mí, le hará mal o bien a quien partió, porque yo sé que también desde el otro lugar, cuando parte un ser, porque es un accidente, por una enfermedad, por algún motivo, tal vez a veces fuera del tiempo que hubiésemos querido y no de una manera natural, prematuramente, cuando estas cosas pasan, muchas veces ese espíritu le cuesta retirarse porque al mirar hacia este mundo de los que nos llamamos vivos, se ve dolor, se ve angustia. Claro. Y nosotros desde aquí también le estamos dando forma, sustento a todo eso cuando los estamos invocando y cuando los estamos recordando desde una visión apegada a la forma. No estoy diciendo que haya que olvidar, porque uno no puede olvidar. Por eso existe la historia y el registro y la memoria. Uno no debe de tratar de borrar lo que pasó, no se puede, de hecho. Entonces uno no debe dejar de estar atendiendo lo que ha pasado, pero rescatar todo con alegría y sacar provecho de eso para crecer y para fortalecer el amor que tengo hoy a mi disposición y hacerlo más rico todavía para el porvenir, ¿no? Entonces, eh, hay cosas que tenemos que entender para que teniendo estas cosas en claro sepamos tomar esas decisiones. Pero bueno, yo la verdad no me animaría, no soy quien, para estar diciéndole a alguien si está bien o si está mal. Claro. Sí, es Está una bien, decisión muy personal, sí. exacto. Me has hecho a mí una Pero pregunta. Daniel, ¿qué sí, haría? Yo no lo haría. claro, claro, por la comprensión espiritual, que eso es lo que esa es la intención, ¿no? No que la gente tenga que creer lo que nosotros compartimos, sino que cuando empieza a analizar y a elevar su comprensión espiritual, precisamente recuerda que somos seres espirituales. Y al comprender que somos seres espirituales, que somos esa energía maravillosa, que somos esa chispa de vida, esa luz divina, pues esa siempre está aquí. Entonces es parte yo pienso que eso es parte de ese proceso. Aquí hay otras muchas preguntas, Daniel. Una pregunta que es bien interesante. Marixa Solorza nos dice, ¿se puede cambiar o retrasar? Yo le colocaría una palabra más, ¿no? O negociar. La última hora, o sea, el día de la trascendencia nuestra, de la muerte del cuerpo, es posible, o sea, nosotros lo hemos pactado, cómo se da y si se está dando, yo puedo negociar para decir, no, venga, todavía no. ¿Cómo ve eso, Daniel? Eh, sí, se puede negociar. Lo que pasa es que el negociar no es a última hora. Claro, El negociar depende más que nada del accionar del individuo en vida o a lo largo de su vida. Si ha sido alguien que venía de encarnaciones en donde no prestaba atención a su vida, no sabía valorarla, la vida espiritual me refiero, y se enfocaba solamente hacia las cosas materiales,
Y así iba dejando sus vehículos siempre en torno a tratar de aportar o pudiendo aportar lo poco que recordaba o que consideraba de valor. Digo poco porque las cosas de valor se van grabando en nosotros, imprimiendo en nuestro espíritu todo aquello que es de valor para el espíritu. Entonces pasa a formar parte de él. Y cuando venimos y encarnamos o reencarnamos, si estamos con fuerza espiritual, eso se pondrá de manifiesto en nuestra vida actual. Entonces, si se pone de manifiesto el aprendizaje de las vidas pasadas y en esta, entonces comenzamos a rectificar ciertas conductas, comenzamos a distinguir ciertos impulsos que nos llevan por caminos equivocados, que nos distraen, que nos entretienen, nos desconcentran de la atención que tenemos que poner en los propósitos más elevados, es en donde empezamos con esa actitud a negociar, es decir, a retrasar, a prolongar nuestra vida, porque nosotros le estamos encontrando sentido a la vida. Entonces somos un estudiante que se está aplicando en sus estudios. Entonces, desde el cielo, bueno, no está en la tierra desviándose y malgastando la energía y endeudándose cada vez más, Claro. sino que está capitalizándose, está adquiriendo riqueza, porque estás viendo y encontrando el verdadero valor de la vida. Y entonces a través de esta acción está saldando deudas que tiene. Así que está creciendo, es su oportunidad, es su momento, es el momento en el que tiene esa fuerza, ese impulso. Y hay que asistirlo y favorecerlo dándole más tiempo. Tiene sentido, Claro. pero darle más tiempo a un alumno que rinde mal todos los exámenes y darle la oportunidad de otro examen, y de otro examen, y de otro examen, pero lo que se está sabiendo es que nunca estudia, nunca Claro. le interesó rendir bien, sino que cada vez que se va, vive la vida como quiere, pensando que en cualquier momento no la tiene más, es decir, toma muy a la ligera las cosas. Tiene sentido seguir dándole esa oportunidad, no le hace bien. No es que solo tiene que tener sentido para el cielo, es decir, es para el propio espíritu. Un espíritu que le gusta la fiesta, así digámoslo Sí, para hacerlo más claro, si se le da la oportunidad de tener más tiempo para vivir fiestas, cada vez se aleja más de lo importante, de lo superior, de lo trascendente. Entonces, sí, el tiempo que se les da es limitado. Bueno, tienes tanto tiempo. Depende cómo se vive la vida, cómo uno corre, detrás de qué corre, ¿no? Que uno se acelera buscando. Depende de nuestra vida, no es tanto, entonces, a último momento, que uno puede decir, bueno, sé que no me he portado del todo bien, no he sido aplicado, pero voy a cambiar si me dan más tiempo y la oportunidad. También puede ser, ¿eh? Pero tiene que ser sincero, o sea, no es que voy a tratar de engañar al juicio divino a último momento y le puedo llegar a hacer creer, como si a lo mejor puedo engañar a una persona, de que voy a cambiar y me voy a comportar. Porque cambiar es, primero, para poder cambiar hay que entender que hay que cambiar. Es decir, qué es lo que hay que cambiar y por qué hay que cambiar lo que hay que cambiar. ¿Por qué lo que estoy haciendo está mal y qué es lo que está bien que habría que hacer en su lugar? Hay que entender todo eso. Y si hasta ahora no lo hemos hecho, ¿por qué creemos que lo vamos a hacer a partir de ahora? Es decir, en ese último momento en el que queremos negociar, si estamos todavía teniendo salud, más allá de que seamos adultos, y tenemos, pensamos, una vida por delante, nada más que evaluándolo desde un promedio de vida en el sí, mundo, todavía tengo 20 años seguramente por delante. Bueno, tengo años, tengo tiempo. Entonces tengo que cambiar, tengo que comprometerme. No voy a evitar llegar a ese fin, porque todos de este mundo salen por esa puerta, saldré como todos los demás. Pero, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Entonces, esa actitud que voy tomando ahora ya siendo adulto puede cambiar aquello. Pero no pensemos en quedarnos en el mundo para disfrutar más de él.
porque el que viene a este mundo es el espíritu para crecer a través Sí, de esta vida. Entonces no pensemos en poder tener una vacación más, un momento más de donde decirle cosas a las personas que nunca le dijimos, porque decimos cuando parte alguien, ¿no? ¿Cómo hubiese querido poder decirte? ¿Y por qué no lo hicimos? Es decir, a último momento nos volvemos personas consideradas, personas que valoran la vida, personas que se arrepienten. Bueno, arrepintámonos hoy, no esperemos a último momento si nos damos cuenta que algo claro. estuvo mal. No vamos a cambiar lo que hicimos, pero sí podemos cambiar lo que hacemos y lo que somos. Entonces, hagámoslo hoy, no esperemos a último momento. Todo es posible, todo es posible. Depende de cada persona, Sí, el compromiso, la entrega, la sinceridad del momento. Las cosas no son como yo digo, es decir, las cosas son como las vivimos cada uno. claro. Entonces, Dios es justo con todos, nos ama a todos y nos dio un mundo a todos en el que crecer. Y nos dio y nos habla de la hermandad y puso el mismo amor en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Y depende de cómo cada uno de nosotros lo administramos, que se justifica y tiene sentido tener más tiempo o no. Porque tener tiempo para hacerlo indebido es endeudarnos cada vez más. Y Dios no quiere esto porque sabe que más nos va a costar saldar la deuda. No es una deuda con Él, es una deuda con la conciencia. Es decir, acá puede que nosotros tratemos de ignorar lo que hicimos mal, pero cuando estamos en los cielos, en la luz, no podemos ignorar lo que hicimos. Claro. Y entonces ahí es en donde nos pesa como espíritu la pequeñez, es decir, lo poco desarrollado que estamos, porque no nos aplicamos a aprender, a estudiar. Y Dios no quiere vernos sufrir, no quiere vernos en dolor. Lo que Él quiere es el bien para todos, que todos entendamos que por amor debemos de vivir nuestra vida. Pero entonces cuando ve que lo estamos malgastando, a ese amor, que lo estamos ensuciando, porque lo utilizamos con fines egoístas, es lo que Él de alguna manera nos amonesta. No, no puedes seguir adelante con todo esto porque te harás daño. Entonces, como nos diría o diríamos nosotros nuestros hijos, ¿no? Todavía no lo entendés, pero ya Sí. lo vas a entender cuando crezcas. Entonces, bueno, ahora no puedes decir, ¿por qué nos quitó la vida tan joven, tan temprano? ¿O por qué no puedo yo, si quiero, si necesito, si cambio, estirarlo? Sí, muchas cosas se pueden, pero el que obra milagros es el amor. Entonces tenemos que entregarnos en amor para que puede que tal vez suceda esto, si lo queremos entender como un milagro, que Claro. nuestra vida se estire o se prolongue. No lo sabemos porque quién sabe cuándo va a partir. Entonces no sé si lo estoy estirando o si será lo que naturalmente se tiene que dar. Lo que sí sé que solo tengo el presente para vivir en amor. Y si en el presente estoy prometiendo vivir el amor mañana, no lo estoy viviendo hoy. Sí. Entonces, hoy tengo que vivir lo que entiendo que es el objetivo o el horizonte que debo de alcanzar. Ese mundo mejor que quiero, tengo que estar dándole forma hoy a través de mis acciones. No, maravilloso. Pues Daniel, aquí hay cientos de preguntas, hay muchísimas preguntas, pero yo sé que hoy no vamos a poder responderlas todas porque lógicamente eh, hay un tiempo que podemos manejar también físicamente, pero vamos a hacer algo y es, si a usted le parece, Daniel, si usted tiene su tiempo, si nos regala otra horita de su tiempo, Sí, hagamos un nuevo encuentro para seguir respondiendo preguntas como esta que es muy interesante, que la responderemos en el siguiente encuentro. ¿La ¿cómo eutanasia es no? una forma de suicidio? Es una pregunta interesantísima. ¿Por qué una persona, sin juzgar, sin señalar, sin condenar a nadie, cada persona es libre de tomar su decisión? Pero hay una interpretación espiritual en relación a esto. ¿Nos acepta esa invitación, mi querido Daniel, para que Eh, estemos nuevamente una horita? Responden, aquí ya la gente está escribiendo, sí, por favor, invítelo de nuevo. Sí, Bueno, sí. maravilloso. Maravilloso, me alegra mucho que la gente esté tan conectada con Daniel. Hay unos encuentros que hemos tenido con Daniel aquí en el canal que son maravillosos. Yo los invito y les voy a dejar ahora que terminemos aquí en la parte
de los comentarios les voy a dejar anclados a ustedes unos links con los encuentros que hemos tenido con Daniel para que lo conozcan más. De ahí van a surgir más preguntas, van a surgir más deseo de seguir conociendo y escuchando a Daniel, que es maravilloso siempre hacerlo. Y bueno, pues ya aceptándome la invitación, Daniel, que le hago y que le extiendo a través de todas las personas que están conectadas, pues ojalá se pudiera de hoy en 8 a la misma hora, 5 de la tarde. Yo le invito a que revise su agenda y ojalá pudiéramos estar de hoy en 8, para que la gente lo sepa, el próximo viernes a las 5 de la tarde. Yo se los confirmo a todos ustedes por nuestra mensajería que tenemos a través de Telegram o WhatsApp. Quien no está recibiendo los mensajes, escriban: yo quiero recibir las invitaciones, para que no se pierdan nada y puedan estar con nosotros conectados. Pues por hoy, mi querido amigo, muchísimas gracias. Sé que ha hecho un esfuerzo enorme por estar con nosotros, cosa que le agradecemos muchísimo y se lo valoramos. Y bueno, si Dios nos lo permite, si su agenda nos lo permite, el próximo viernes 5 de la tarde, hora Colombia, 5 de la tarde, hora Colombia, pues estaremos nuevamente aquí compartiendo otra horita, más preguntas, que iniciaremos con el tema de la eutanasia, que es un tema bien interesante para analizarlo y para comprenderlo. Sí. Daniel, muchísimas gracias. A ti, Cristian. Gracias a todas las personas que han estado presentes. Gracias. No, muchísimas gracias, Daniel. Gracias por su tiempo, por su cariño, por su disposición. A todos ustedes un inmenso abrazo. Gracias por su compañía. Mañana nos vemos 10 en punto de la mañana, hora Colombia, con un testimonio maravilloso que ustedes van a quedar gratamente sorprendidos con todo lo que van a conocer mañana, con un testimonio que es impactante, que nos da más muestras de lo que significa y de cómo se vive en el mundo espiritual. Miles de bendiciones para todos, Dios les bendiga, y me despido recordándoles, como lo hago cada día, recordarles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el